Se suponía que sería una mañana cualquiera. Se despertó a las 6:12, como siempre. El despertador sonó con ese molesto y agudo sonido, y extendió la mano, aún adormilada, buscando el botón para silenciarlo. El olor a café ya llegaba de la cocina, porque él, el amor de su vida, siempre se despertaba temprano para prepararlo todo. Siempre decía que era un pequeño gesto, pero que hacía que el mundo pareciera menos frío. Llevaban juntos exactamente 11 años y 3 meses. No era un matrimonio de portada de revista. Hubo peleas, silencios duros, días sin tocarse, pero había amor. Un amor que resistía al tiempo, a la rutina, a las facturas atrasadas. Pero ese día todo cambió. Bajó como siempre, en sudadera y con el pelo recogido. Sonrió al verlo de espaldas, removiendo la cuchara en el café. Pero cuando lo llamó por su nombre, no respondió. Volvió a llamar, y nada. Su corazón empezó a latir de forma extraña, una inquietud se apoderó de él. Se acercó lentamente, como si su cuerpo ya supiera lo que su mente se negaba a aceptar. Cuando le tocó el hombro, él cayó, rígido, frío. El mundo se derrumbó allí mismo, entre la mesa y el suelo. El hombre que amaba había muerto, sin previo aviso, sin una despedida. El tiempo se congeló. El café seguía humeando en la taza. La radio seguía sonando aquella vieja canción de los Beatles. Pero él ya no estaba. Gritó, lloró, gritó un poco más. Luego se quedó en silencio. Durante días, meses. Vivió en piloto automático, como si solo fuera una figura dentro de la casa. No contestó las llamadas, no contestó los mensajes. Perdió su trabajo. Dejó de comer, dejó de vivir. Fue como si la muerte se los hubiera llevado a ambos, aunque él había dejado de respirar. Hasta que un día, mientras vaciaba uno de los cajones del armario, encontró algo que lo cambiaría todo. Una carta, escrita por él, con su letra torcida y esa firma llena de bucles que siempre hacía cuando estaba enamorado. Era una carta para ella, una carta escrita 2 días antes de morir, como si lo supiera, como si quisiera dejar algo más que recuerdos. Quería dejar un propósito. En la carta decía: si estás leyendo esto es porque mi tiempo se acabó, pero el tuyo aún está comenzando. No pares, no te rindas, vive el doble por los dos. Ve a París como siempre soñaste. Adopta al perro que nunca tuvimos el valor de tener. Haz las paces con tu padre. Perdona a tu madre. Vuelve a amar, aunque duela. Y cuando el mundo parezca demasiado oscuro, mira dentro, porque ahí es donde estaré, siempre. Ese papel arrugado se convirtió en la llama que necesitaba. No sucedió de la noche a la mañana, pero empezó a volver, empezó a vivir, empezó a sonreír con culpa, luego sin culpa. Hoy escribe cartas a otras viudas, a otros corazones rotos, y a todos les dice lo mismo. El amor no muere, solo cambia de forma, y a veces es en el dolor más profundo que la vida comienza a renacer. Nunca imaginó que podría volver a sonreír con la verdad, pero sucedió. Poco a poco, el acto de escribir cartas a otras viudas sanó sus propias heridas. Con cada historia de dolor que leía, con cada respuesta que escribía con empatía y coraje, se reconstruía desde dentro. Y en una soleada mañana de septiembre, se despertó con un nuevo pensamiento, no de dolor, sino de esperanza. Se levantó, se dio una ducha tranquila, se puso su blusa favorita y por primera vez en mucho tiempo se miró en el espejo y se encontró hermosa. Decidió volver a trabajar. No era lo mismo que antes, eso ya no tenía sentido, sino algo más humano, más vivo. Comenzó a dar charlas sobre el duelo y la superación del mismo en grupos pequeños, ayudando a mujeres que se sentían perdidas como ella alguna vez se había sentido. Y se reencontró con sus amigas. Al principio fue difícil, se sentía culpable por reírse, pero aprendió que reír no es una traición a la memoria de los fallecidos, es un homenaje a la vida que continúa. Una tarde, después de una de estas reuniones, decidió parar en el mercado a comprar fruta. El cielo estaba naranja, como si el universo quisiera pintar una escena especial.
Y fue allí, entre los estantes de productos orgánicos y jugos naturales, donde todo cambió de nuevo. Estaba eligiendo manzanas cuando sintió que alguien la observaba. Se giró lentamente. Y allí estaba, un hombre alto, de sonrisa tímida y ojos que reflejaban una tristeza silenciosa. Se acercó, un poco incómodo, y preguntó, ¿sabes si este tipo de yogur es bueno? No sé mucho, mi esposa siempre hacía la compra. Se quedó paralizada. Eso la golpeó en el pecho. Él continuó, como si necesitara explicar. Falleció hace 3 meses y todavía me siento perdida incluso al elegir arroz. Su corazón se aceleró, no con pasión todavía, sino con identificación. Y sonrió, una sonrisa llena de compasión y luz. A todos nos pasa al principio, respondió en voz baja, pero aprenderás, y todo empieza aquí. Se sentaron allí, entre frutas y quesos, hablando como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse. Hablaron de los pequeños retos de vivir solos, del silencio de la casa, de cómo el corazón parecía no encajar en otro amor. Y cuando ella dijo que también había perdido a alguien, él simplemente la miró a los ojos y dijo, «Creo que lo entiendes». Intercambiaron números de teléfono como quien intercambia promesas, sin prisas, sin segundas intenciones, solo una conexión silenciosa entre dos almas heridas. Pero al día siguiente, él le envió un mensaje. ¿Tienes algún otro consejo para el supermercado? Y ella respondió con un emoji de risa. Así empezó todo. Un mensaje al día, luego un café rápido, una cena tímida, un paseo por el parque. Y de repente, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, estaban riendo a carcajadas en una cafetería, sentados uno al lado del otro, como si se hubieran buscado toda la vida sin saberlo. Y fue allí, en ese simple nuevo comienzo, que ella comprendió que el amor no reemplaza a otro amor, no borra, no compite, se complementan. Él se adapta al espacio existente, respeta las cicatrices y florece donde el dolor ya ha pasado. El nuevo amor no le arrebató el pasado, la completó en el presente, y cada vez que lo miraba, veía más que un hombre guapo, veía un reflejo de su propia historia, un recordatorio viviente de que, incluso después de la peor tormenta, el sol siempre encuentra la manera de brillar de nuevo. Su relación comenzó con pequeños pasos, pero llenos de verdad. Y quizás eso fue lo que la hizo tan especial. No hubo juegos ni máscaras, solo dos almas que ya habían enfrentado lo peor de la vida y que ahora querían saborear lentamente el buen sabor de un nuevo comienzo. Él era de esos románticos sin esfuerzo. No exageraba, pero la sorprendía con los detalles. Una mañana, al despertar, encontró una cesta con panes artesanales, flores silvestres y una nota escrita a mano en la puerta de su casa. Hoy quise ser el motivo de tu mejor sonrisa. Déjame cuidarte, al menos en el desayuno. Ella rió con lágrimas en los ojos, y se dio cuenta, él no quería ocupar el lugar de nadie, solo quería estar presente. Y estar presente, realmente presente, eso era todo. Empezaron a coleccionar pequeños y grandes recuerdos. Un día, la invitó a cenar pero no le dijo dónde, simplemente le envió indicaciones a su celular. Curiosa fue. Al llegar a su destino, encontró un campo abierto decorado con luces que colgaban de los árboles, una manta extendida en el suelo, velas encendidas y una cesta de picnic con vino, queso y fresas. De fondo, sonaba una lista de reproducción que él había preparado con canciones que ya habían escuchado juntos. Pensé en llevarte a un restaurante, pero pensé que el cielo estaría más bonito aquí. Y así fue. Lloró, sin disimularlo, porque era como si él viera cada vacío dentro de ella y lo llenara con gestos sencillos pero llenos de intención. Y entonces llegó el día de la gran sorpresa. Estaba en casa, revisando sus cartas, cuando recibió una caja con un sobre dorado. Dentro, una nota. Hoy no revises viejas historias. Hoy vive una nueva. Debajo había un vestido azul marino, delicado y elegante, justo a su medida. Y al final de la nota, la dirección de un antiguo teatro de la ciudad. Cuando llegó, el lugar estaba vacío, iluminado por una sola hilera de luces en el escenario. Caminó hacia el centro, con el corazón acelerado. Y entonces apareció él, de traje, con una guitarra en las manos. ¿Recuerdas cuando me dijiste que nadie te había escrito nunca una canción? Ella asintió sorprendida. Sí, así que escribí una. Se sentó en el taburete y empezó a tocar.
Era una melodía dulce, con letra escrita especialmente para ella, que narraba todo, desde el día de las manzanas en el mercado hasta los pequeños desayunos con notas ocultas. La canción decía: no llegaste como un huracán, llegaste como un soplo, un nuevo comienzo. No borraste nada, solo iluminaste lo que aún podía florecer. Al terminar, la miró con esos ojos que lo decían todo incluso en silencio. No sé qué me depara el futuro, pero si me quieres, aquí estoy. Un día a la vez, un amor a la vez. Corrió hacia él y lo abrazó como quien ha encontrado un hogar. Allí, en medio de un escenario vacío, con un hombre que conoció entre manzanas y añoranza, comprendió que el amor verdadero no tiene por qué ser perfecto, simplemente tiene que ser real. Y el amor verdadero, a veces, es más hermoso que cualquier cuento de hadas. Unas semanas después de aquella mágica noche en el teatro, empezó a notar lo más misterioso de lo habitual. Sonrisas contenidas, miradas que escondían dulces secretos, mensajes con horarios programados. Hasta que, una tarde cualquiera, se presentó en su puerta con una maleta en las manos y un sobre cerrado. No preguntes nada, solo ábrelo. La abrió. Dentro había 2 billetes a París, salida al día siguiente. Estaba sin aliento. París siempre había sido su sueño. Un sueño que había enterrado junto con el pasado, junto con él, con el hombre que se había ido. Y ahora, de repente, ese destino lejano estaba allí, en la palma de sus manos, envuelto en un inesperado gesto de amor. ¿Por qué París?, logró preguntar, todavía en shock. Él sonrió y respondió: porque una vez dijiste, sin darte cuenta, que querías sentir algo en París que te hiciera creer de nuevo. Y solo quiero darte eso. El vuelo fue silencioso, pero lleno de significado. La ciudad de las luces los recibió con una ligera brisa y un delicado cielo azul. Caminaron por las calles adoquinadas, comieron croissants mirando el Sena, se tomaron fotos frente a la Torre Eiffel e hicieron promesas en voz baja en el Pont des Arts. Cada paso que daba en París parecía resonar con la voz de alguien que ya no estaba, pero que aún vivía dentro de ella. Hasta que, en una noche de cielo rosado, la llevó a un lugar especial, los Jardines de Luxemburgo, ahora casi vacíos, iluminados por farolas lejanas y el resplandor natural de la ciudad. Le sujetó la mano con fuerza, respiró hondo y se arrodilló. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos estaban llorosos, pero firmes. No soy tu primer amor, y quizás no el último en todo. Pero hoy, aquí, frente a la ciudad con la que has soñado toda tu vida, quiero prometerte lo que puedo darte: presencia, cariño, verdad y un futuro donde el dolor no se olvide, sino que sea bienvenido. ¿Me dejarás ser el hombre que cuide de todo lo que queda y de todo lo que pueda nacer? Se llevó las manos a la boca, incapaz de contener las lágrimas. Su corazón viajó en el tiempo, de vuelta al momento en que encontró la última carta que le había dejado su esposo. En ella decía: cuando vuelvas a sonreír, y lo harás, ve a París, ve por los dos. Y si alguna vez alguien te ame levemente, permítete, vive, aunque duela, aunque parezca incorrecto, vive. Allí, arrodillado ante ella, estaba la respuesta a esa nota. Comprendió que la vida, por muy rota que parezca, aún guarda capítulos que vale la pena escribir. Y en ese momento, entre el lejano sonido de un músico callejero y la luz dorada que cubría los jardines, dijo sí. No solo a él, sino a la vida, al amor, a todo lo que aún podía florecer. Y París, por fin, dejó de ser un sueño interrumpido. Fue el escenario donde su nuevo gran amor le pidió matrimonio. Tras la propuesta en París, todo cambió. Las calles que antes había visto como turista ahora tenían el brillo de una nueva vida que se formaba. Pasaron el resto del viaje como 2 adolescentes enamorados, riendo en el metro, perdiéndose a propósito por los callejones de Montmartre, besándose en cada esquina como si vivieran un sueño del que no quisieran despertar. Al llegar a casa, comenzaron a planear la boda con el mismo cuidado con el que 2 artistas pintarían una obra maestra. Y a ella se le ocurrió una idea. ¿Y si nos casamos en una playa al atardecer?, dijo con los ojos brillantes.
Él sonrió, como siempre cuando ella hablaba con el corazón. Solo quiero casarme contigo. El lugar, para mí, será sagrado solo por tenerte allí. Eligieron una playa pequeña y escondida, de arena blanca y aguas tranquilas, rodeada de cocoteros y una vegetación que parecía sacada de una película. La ceremonia sería íntima. Solo estarían allí quienes los habían apoyado de verdad desde el principio. Amigos que sabían cuánto lloraba, familiares que la vieron renacer. Y por supuesto, las viudas con las que intercambiaba cartas. Sí, estarían allí, todas, porque esas mujeres fueron parte de su sanación. Y ahora verían con sus propios ojos cómo la esperanza se materializaba en forma de velo y promesas. Su vestido era ligero y fluido, su cabello estaba atado con flores silvestres. Él la esperaba descalzo en la arena, con el corazón en las manos y las lágrimas contenidas. Cuando ella caminó hacia él, una brisa del mar sopló como si el universo entero bendijera ese momento. Los anillos fueron colocados con manos temblorosas, pero con almas firmes. Prometían no un amor perfecto, sino un amor presente. Un amor que se despierta temprano para preparar café, que abraza en silencio, que espera en la oscuridad, que camina junto incluso cuando el camino es difícil. Cuando se besaron, un coro de risas, lágrimas y aplausos invadió la playa. Fue como si el tiempo se hubiera detenido para aplaudir ese reencuentro de almas. Y entonces llegó la luna, bañando la arena de plata, mientras bailaban solos, descalzos, con los ojos cerrados como si por fin hubieran llegado a casa. Meses después de la boda, ella empezó a sentirse diferente, más ligera, más soñadora, más sensible. Fue una mañana cualquiera, mientras él untaba mantequilla en el pan y tarareaba una canción tonta, que decidió hacerse la prueba. Y allí, en ese mismo baño donde tantas veces había llorado por la ausencia de alguien a quien amaba, sonrió ante la llegada de dos gemelos, una pequeña pareja, dos vidas creciendo en su interior. Cuando se lo dijo, con un par de zapatitos en las manos, él la miró como si el universo entero se hubiera resumido en ese instante. Se arrodilló una vez más, pero esta vez no fue para pedirle la mano, fue para agradecerle. Y entonces apoyó la cabeza en su vientre y susurró: «Gracias por no renunciar al amor, porque fue el amor el que nos trajo aquí». Esa noche, mientras ella dormía con una leve sonrisa y las manos apoyadas en el vientre, él se quedó allí, simplemente observando. El sonido de su respiración, el suave ballet de la cortina danzando al ritmo del viento, y dentro de ella, el sonido más sagrado que jamás había imaginado volver a oír, el futuro latiendo en dos corazones. Sacó un viejo cuaderno, el mismo donde antes había escrito cartas para lidiar con su dolor, y por primera vez en mucho tiempo escribió algo nuevo. Escribió: «Esta casa ahora tiene 3 latidos además del nuestro. Ella transformó mis lágrimas en cimientos y construyó una nueva historia con amor en cada ladrillo. Si un día nuestros hijos preguntan cómo empezó todo, diré que fue en un supermercado, entre una duda sobre un yogur y un intercambio de miradas que salvó 2 vidas a la vez. No solo esperaban hijos, esperaban el milagro que nace cuando 2 almas rotas sanan juntas». Y si esta historia te hizo creer, soñar o simplemente sentir algo hermoso en tu interior, compártela con alguien que necesita recordar que el amor, o el amor verdadero, aún es posible. Sigue el canal para más historias que te calienten el pecho y renueven tu esperanza, porque a veces el final feliz comienza después de lo que parecía el final.